Continuando con los cursos de fotogrametría aplicado a la carrera de agrimensura y de perito topocartógrafo, vamos a ver en esta oportunidad la unidad modelo digital de elevación. Recordando que anteriormente tuvieron la posibilidad de ver las 5 unidades precedentes con estas direcciones de YouTube, ¿no? Para poder comprender mejor cada una de las unidades que se van viendo. Modelo digital de elevación. Se trata de cómo modelar el territorio en una de sus variables, que es la elevación. Nosotros encontramos normalmente la palabra modelo digital del terreno. Es decir, vamos a modelar la forma del terreno a través de una de sus variables, el comportamiento de una variable del terreno. En una modelación digital, un algoritmo matemático. Ahora, cuando una de esas variables que vamos a modelar es la cota del terreno, decimos que es la elevación del terreno. Estamos hablando de modelo digital de elevación. Pero van a encontrar, o normalmente pueden tomar como una especie de sinónimo modelo digital de elevación o modelo digital del terreno. La cota es una variable más que tiene un atributo más de un punto XY en el terreno, como puede ser la humedad, la temperatura o cualquiera de las otras variables que tengan que ver con el terreno que pueden llegar a modelarse. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a representar la Tierra con cartografía convencional o cartografía digital también. Lo que vamos a hacer es a representar la forma de la Tierra a través de una abstracción de la realidad, ¿no es cierto? En una hoja digital o en una hoja en papel. Y lo vamos a representar con símbolos. Por eso reiteramos el concepto de que la cartografía es una representación de la realidad. Una simbología determinada que nos va a permitir identificar los rasgos del terreno. Y posicionadas espacialmente en su coordenada XY. Ahora, ¿qué pasa con la altimetría? La altimetría las vamos a representar también en esa misma cartografía, pero a través de curva de nivel. Es lo más conocido, ¿no es cierto? Podemos representar la forma del terreno a través de estas curvas de nivel. Ahora, claro, a partir de los avances tecnológicos, necesariamente la llegada del sistema digital y de los procesos automáticos nos permiten ahora modelar el terreno a través de justamente procesos automatizados y en formato digital. Entonces aparece así ya el mapa digital. Hace un tiempo que tenemos cartografía digital, que es la representación en una pantalla de una base de datos relacionada a simbología y a demás elementos. Entonces ya tenemos el concepto de modelo digital del terreno como un desarrollo más del mapa digital. El término Digital Terrain Model ya se origina relacionado con la fotogrametría. Esto ocurre por allá por la década de los años 50 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Miller y Laflamme fueron los pioneros en este tema, ya por 1958, donde establecen los primeros principios del modelo digital para tratamientos científicos, sobre todo militares, ¿no? Pero lo hacen a través del reconocimiento del uso de la fotogrametría. Cuando nosotros estuvimos viendo en los temas anteriores que a través de la fotogrametría obteníamos la tercera dimensión, el valor de Z, obteníamos de un modelo una nube de puntos donde apoyamos la marca flotante que nos permitía obtener la coordenada XY y su valor de Z por este fenómeno de paralaje y de estereoscopía. Es por eso que eso nos está dando a nosotros un modelo, una nube de puntos de valores de Z conocidos, ubicados espacialmente, que es la definición de modelo de terreno.
Por eso surge el modelo digital del terreno con la fotogrametría. Y lo llamamos a esto modelos simbólicos. Ya vamos a ver más adelante cómo los modelos digitales del terreno están dentro de la clasificación de modelos simbólicos, porque esa distribución espacial se hace a través también de una coordenada, de un sistema numérico, y el atributo del punto también se lo clasifica numéricamente, y si ese atributo del punto es la cota, podemos decir que este modelo digital del terreno es el modelo digital de elevación. Para 1988 ya definía Joly que era una representación simplificada de la realidad. Recuerden ustedes que nosotros cuando representamos el territorio, ya lo dijimos al principio, estamos haciendo una representación de la realidad. Estamos simplificando. En lugar de decir que es una ruta, dibujamos un símbolo cartográfico que son dos líneas paralelas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Utilizamos una cierta simbología para representar la realidad y acompañado de los textos, ¿no? De los topónimos, por supuesto. Ahora, si vamos a hablar de formato digital, de hacer esto digitalmente, evidentemente necesitamos codificar a través para poder utilizar en la base de datos. Le decía que en su momento, por 1970, ya se distinguen tres tipos básicos de estos modelos, y así aparecen los modelos icónicos, que es lo que nosotros normalmente conocemos como las maquetas. O sea, estamos tratando de representar la realidad lo más fielmente posible respecto a la forma que tiene la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Una maqueta, un modelo icónico. La otra forma, que es la más conocida, que es la cartografía convencional, el mapa impreso, incluso el mapa en pantalla, que lo llamamos modelos análogos, y que tomamos alguna característica de la realidad para ponerla en el símbolo cartográfico y después representarlo. Como le decía, por ejemplo, estamos acostumbrados a identificar rápidamente en una cartografía que es una vía, porque utilizamos un símbolo cartográfico que es una línea negra cruzada con vectores, como que representarían los durmientes de la vía, si quisiéramos decirlo. Entonces uno se acostumbra a que esa simbología tiene algo que ver con la realidad. Simbolizamos las escuelas, por ejemplo, con un cuadradito con una bandera. Y bueno, estamos diciendo que eso es una escuela. O sea, tratamos de encontrar alguna propiedad similar a la realidad en el símbolo cartográfico. Y por último, los modelos simbólicos, que lo que representa el objeto a través de una simbolización matemática. Directamente tenemos que encontrar algoritmos matemáticos que me representen el punto y su variable, porque lo va a sacar a través de una base de datos. Entonces, los dos primeros modelos, el icónico y el análogo, son lo que llamamos modelos analógicos. Y el simbólico es el que llamamos modelos digitales, donde vamos a ver nuestro modelo digital de elevación o modelo digital del terreno. ¿Cuáles son las dos principales condiciones que debe cumplirse para generar un modelo digital del terreno? Por supuesto que primeramente debemos tener una estructura interna de los datos, porque vamos a representar un punto espacialmente. Entonces, ¿cómo represento espacialmente un punto? A través de un sistema de coordenadas. Digo, este punto en un sistema digital va a ser un píxel, está ubicado en unas coordenadas X y Y, que seguramente para nosotros van a ser las coordenadas planas en la proyección cartográfica de nuestro país. Ahora, un punto, ¿qué es un punto? Un punto A. Y acá viene donde le agregamos esta variable A. Tenemos que representar a ese punto a través de un atributo del punto. Ese atributo del punto puede ser la temperatura. Entonces, la temperatura de la Tierra en distintos puntos X, Y. Y me va a dar un mapa de temperaturas. La humedad de la Tierra en distintos lugares X, Y. Entonces me va a dar un mapa de humedades. Y hasta que ese punto lo considere como ese punto A como la cota, entonces voy a tener
no solamente la posición XY, sino el valor de Z del punto. Cuando A se convierte en la cota. Y ahora el punto es X y Z, que es lo que nosotros normalmente conocemos. Tenemos esta forma de estructurar nuestra base de datos. Una nube, en definitiva, para un modelo digital del terreno, vamos a tener una nube de puntos en una base de datos con las tres coordenadas, X, Y Z. En definitiva, podemos decir que un modelo digital del terreno constituye una representación numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Hay una distribución espacial, XY, de una variable que puede ser Z, cuantitativa y continua. Entonces, esta variable representa la característica topográfica, en este caso Z. ¿Y por qué tengo los detalles planimétricos? Y porque voy a tener el valor de X, de Y de cada lugar. Y si a eso le sumo un símbolo cartográfico, lo voy a tener representado al elemento. Entonces, reitero, cuando esa variable cuantitativa y continua pasa a ser Z o pasa a ser lo que decimos la cota o la elevación, decimos que tenemos modelo digital de elevación. Nuestro modelo digital del terreno se convierte en un modelo digital de elevación cuando la variable es Z, es la cota del punto. Encontramos después otras denominaciones según el idioma utilizado y demás, como DEM, Digital Elevation Model, o DHW, Digital Height Model, por ejemplo, y otras más que van a encontrar, otra forma de llamar al modelo digital de elevación. Ahora, esta nube de puntos tiene que estar necesariamente estructurada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de mallas, que pueden ser este tipo de mallas regulares, donde lo que vamos a tener es la coordenada del vértice de la malla, de alguno de estos vértices, que ya tienen su coordenada XY, por eso constituyo la malla con una nube de puntos XY, y en cada punto tengo el valor de Z, la elevación. Y ahí tengo una estructura de cualquiera de estas puede ser utilizada para conformar el modelo digital de elevación. Estas estructuras, dentro de lo que son las estructuras vamos a encontrar tres grandes formas de estructura. Bueno, estas estructuras son estructuras raster o estructura vectorial. Son las dos formas conocidas, ¿no? El sistema vectorial o un sistema raster. Dentro del sistema vectorial es lo que nosotros conocemos, la más conocida para nosotros, que es la llamada estructura de contorno, que es la curva de nivel. Otra estructura vectorial son los famosos redes de triángulos. Después tenemos la estructura raster, que aquí, la estructura raster que la vamos a dividir en matrices regulares y matrices de resolución variable. Entonces, dentro de estas dos grandes clases de estructura, vectorial y raster, vamos a ver algunos detalles, primero de la vectorial llamada estructura de contorno. Es, en realidad, una sucesión de puntos y líneas, polilíneas, donde yo tengo una nube de puntos de valores de Z ubicados espacialmente en XY, pero con el valor de Z conocido, y esos puntos unidos con una polilínea. Esta es la curva de nivel que llamamos y que nos está representando el terreno. El término isométrico proviene del griego de igual medida, o sea, cada uno de estos puntos lo que tiene, la característica que tiene el mismo valor de Z. Están en distintas posiciones XY, pero todos los que tengan el mismo valor de Z serán unidos por la polilínea.
Y cuando nos referimos al nivel del mar, lo vamos a llamar isoipsas, ¿no? Como líneas imaginarias que unen todos los puntos de un relieve situado a la misma altura sobre el nivel del mar. Esta es una de las representaciones, una de las estructuras, la llamada estructura vectorial. La otra vectorial es la de los triángulos, Triangular Irregular Network, TIN. Y aquí vamos a encontrar una forma de que los triángulos sean lo más isósceles posibles. En cada vértice sabemos que vamos a tener el valor de la cota. Y el tamaño de estos triángulos no son siempre iguales. Por ejemplo, en lugares donde tenemos menos movimiento podemos ampliar el tamaño de los triángulos, y donde necesitamos más movimiento para identificar mejor el terreno, achicar el tamaño de los triángulos. Por eso decimos que tenemos un conjunto de triángulos irregulares, TIN, Triangular Irregular Network. A esto nos referimos, y esto hace que aprovechemos mejor la cantidad de puntos. Si vamos ahora a la estructura raster, sabemos nosotros que cuando hablamos de estructura raster estamos hablando de una matriz de filas y columnas. ¿Y cómo está conformada esta estructura raster? Estamos diciendo que a esta cantidad de filas y columnas, estos píxeles, que vamos a tener un tamaño conocido del píxel. A su vez la posición está conocida porque el píxel está a una determinada cantidad de filas y una determinada cantidad de columnas. Hay una coordenada. Y el valor de z, o el atributo del píxel, está referido al centro del píxel, de la unidad, de esa celda. Entonces yo tengo la posición de la celda en XY y el valor de la celda, el valor numérico de la celda, que después se puede transformar en un tono de gris, en un color, en una paleta de colores, pero que me va a representar a mí, para este caso que me interesa, la variable altura. Ahora, este es un sistema raster regular. Todo el sistema tiene la misma cuadrícula. Está todo cuadriculado, el terreno, de manera regular. Y esto hace que en los lugares donde esté más plano, yo tenga la misma cantidad de píxeles, una gran cantidad de píxeles, todos con el mismo valor de z, con lo que está teniendo demasiada información donde no la necesito. Y tal vez sí necesite donde está más movido, pero es una malla regular, o sea que tengo una gran cantidad de información y a veces desperdicio de información. Esta sería volcar esa cuadrícula arriba del terreno, en una grilla, una matriz regular. Ahora, si yo trabajo con las matrices irregulares, esto me permite a mí optimizar la cantidad de información, porque yo voy a dejar en los lugares planos las matrices, las celdas más grandes, con su valor de cota por supuesto en el centro, y donde necesito más movimiento voy a achicar el tamaño de la celda de manera que me represente mejor la forma. Esto es lo que es una matriz irregular, matrices imbrincadas jerárquicamente, también conocida como quadri. Me permite a mí jugar un poco con el tamaño de las celdas en función de la necesidad que me genera el movimiento, la topografía del terreno. Bien, vamos a ver un poco ahora los métodos para la generación del modelo digital del terreno. Sabemos que dentro de los métodos vamos a encontrar métodos directos y métodos indirectos. Primero, decir que yo, para poder generar un modelo digital del terreno, necesariamente voy a tener que ir al terreno y obtener puntos. Tengo que obtener puntos del terreno, de esa superficie a modelar. Por lo menos, si no puedo tener todos los puntos, alguna cantidad de puntos, y después por algún otro método voy a rellenar los puntos que faltan por interpolación. Entonces, esa primer nube de puntos, esa primer cantidad de puntos, los voy a llamar puntos fuentes.
¿Mm? Y a partir de los puntos fuentes obtener el resto de la estructura del modelo. ¿Cómo obtengo la información de la superficie del modelo? Y bueno, una es en forma directa, muy conocida, ir al campo, tomar puntos, medidos con el GPS, con estación total. También hoy lo puedo hacer con el sistema láser aerotransportado, porque no me deja de ser un sistema, si bien remoto, pero que me está a través del láser determinando la cota de punto por punto, en forma directa en el terreno. Ahora después tengo los métodos indirectos, donde yo puedo ir a una cartografía persistente analógica, por ejemplo, y escanearla o digitalizarla con una tabla digitalizadora y obtener ahí puntos. Recuérdense que en esa cartografía yo tengo curvas de nivel, por ejemplo, y a través de esa digitalización de las curvas de nivel obtener puntos. Pero he aquí que la mejor forma de obtener puntos en forma indirecta, ¿cuál es? La restitución. Es lo que venimos viendo. Y aquí es donde entramos nosotros en el modelo digital de elevación. Porque recuerden que una vez que habíamos logrado la orientación absoluta, estábamos en condiciones de posicionar la marca flotante en cualquier parte del par fotogramétrico y obteníamos el valor de Z. Y al posicionarlo, automáticamente nos estaba dando el valor de XY, de la posición planimétrica del punto. Entonces, esto es una obtención de puntos, un método indirecto de obtención de coordenadas de puntos del terreno sin ir al terreno, por eso es indirecto. Ahora, ¿cómo lo hago? A esto lo puedo hacer automático o no. Entonces, yo tenía sistemas de restitución, recuerden que vimos analógica y analítica y vamos a ver el digital. Pero luego podemos, hoy vamos a trabajar con el sistema digital, con fotogrametría digital, digamos fotogrametría en pantalla. Y cuando vamos más allá que tengamos el sistema digital, cuando yo quiero explotar el modelo por sacar la cantidad de puntos, seguramente lo podrá hacer un sistema manual, un sistema automático. El sistema manual es aquel que yo voy con la marca flotante y me posiciono en el punto que yo quiero y levanto una nube de puntos. Es más tedioso, los puntos están más dirigidos, los coloco donde yo quiero, tal vez cometo menos errores, pero me voy a demorar demasiado tiempo. Y después, si no, me voy al otro extremo, que es el sistema automático, donde por correlación de píxel el sistema reconoce los puntos homólogos, lee la paralaje de los puntos. Recuerdan cuando la paralaje era lo que nos permitía ver en 3 dimensiones o calcular la tercera dimensión. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la fórmula de paralaje, que nosotros por la medida de la paralaje que se producía respecto al punto principal de la foto, de una foto de la foto de la derecha a la izquierda, ese vector delta paralaje me determinaba a mí en la fórmula la altura del valor de Z? Bueno, eso lo hace automáticamente el sistema para todos los píxeles y me genera una inmensa nube de puntos en forma automática. Entonces ahí tenemos una forma manual, o dejar que la máquina busque puntos, correlacione y te dé el modelo digital de elevación, una nube de puntos, como seguramente lo ven ustedes en los prácticos del procesamiento de fotografías a partir de los vehículos aéreos no tripulados. Entonces, insistíamos en que dentro del sistema digital esta era la forma automática que nos permitía a nosotros encontrar una gran cantidad de puntos, una nube de puntos, pero que después recomendábamos a esta nube de puntos, al sistema, incorporarle líneas de costuras, líneas de quiebres, líneas de control, de manera que en el momento de la propia restitución, de manera que nos ayuden a las interpolaciones. Si tenemos un arroyo, que puntos de la margen derecha no se interpolen con los puntos de la margen izquierda del arroyo, por ejemplo. Entonces necesariamente hay que dibujar esas líneas de quiebre y después de alguna forma decir al programa que interpole nada más que de un lado o del otro, etc. Hay una gran variedad de opciones en los software de procesamiento. ¿Qué pasa con la medición automática?
La medición automática corresponde para la elevación de los puntos en las imágenes estereoscópicas. Es lo que se llama la técnica de matching. Es la terminología que más se adaptó, digamos, técnica de matching para este análisis automático de correspondencia. Y que no es desconocido para nosotros. Más allá de la palabra matching, esto es una correspondencia, fíjense en lo que dice, una correspondencia entre escenas homólogas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que está encontrando en forma automática, vamos a llevarlo a un ejemplo más fácil, digamos. Yo estoy buscando un poste en la foto de la derecha y quiero encontrar el mismo poste en el terreno en la foto de la izquierda. ¿Se acuerdan que decía von Gruber que si los dos pares de rayos homólogos se interceptaban, porque estaba en un sistema coplanar, habíamos logrado estereoscopía? Entonces, a eso se refiere la correspondencia entre escenas homólogas. O sea, el sistema busca los píxeles que me representan a este poste en la foto de la izquierda, recorre con ese patrón, recorre la foto de la derecha, encuentra el poste y una vez que lo encuentro lee el paralaje en forma automática. Por eso habla de que hace el matching de las imágenes, de dos imágenes, y ahí automáticamente devuelve el delta paralaje y devuelve por supuesto el z. Entonces está posicionándome el poste en una coordenada x y me está dando su valor de altura, me está dando un modelo digital de elevación, porque tengo las tres coordenadas. Nada más que lo que vimos nosotros en fotogrametría analítica lo está haciendo en forma automática en la fotogrametría digital, pero el concepto es el mismo. Por eso no nos asustemos con el término matching. Aquí hay varias formas. Una es la de el sistema de nivel de elementos, por el método de los mínimos cuadrados. Otra es las de área, ventanas de búsqueda, y ahí es lo que yo le decía, es decir, toma un patrón, cuando encuentra un paisaje, toma el patrón de ese paisaje, va a la otra foto y la recorre buscando ese mismo patrón. Cuando la encuentra, habrá encontrado la posición en XY y puede leer la paralaje de ese punto, ¿no? Para obtener el valor de Z, lo mismo que veníamos haciendo cuando recorríamos el modelo fotogramétrico. Va a ir el sistema encontrando en forma automática con esta ventana, encontró el elemento, digamos, similar y después hizo la correlación para leer la paralaje. Y por supuesto que existen un montón de técnicas más combinadas para poder llegar a estos procesos. Lo que más nos interesa a nosotros es lo que se llama geometría epipolar. Es una de las combinaciones de matching. Dice, donde las imágenes son normalizadas y se reduce el espacio de búsqueda para los ajustes entre puntos homólogos. Y el otro sistema es el de las pirámides. El sistema de pirámides, donde va bajando la resolución, empieza con una imagen de muy baja resolución, o sea, le baja la resolución al archivo, entonces lo que se ve son grandes cuerpos que los identifica, así más fácil identificar ese objeto de baja resolución en la otra foto compañera. Una vez que lo encuentra, le aumenta la resolución y así va haciendo hasta la máxima resolución y encontrar el punto que se busca. Y con eso agiliza mucho la búsqueda. ¿Qué es esto de la geometría epipolar? Y que es algo, no es nuevo para nosotros tampoco. Lo que estamos diciendo de que una foto está normalizada porque habrá tenido el proceso de orientación relativa y absoluta. Recuerden que entre el punto 1 o 2 y el punto P se forma el plano epipolar. Es lo que decía von Gruber, los pares de rayo que en aquel momento era R1 y R2 se interceptan en el punto. Esto es un plano, es un tetraedro de volumen 0. Entonces, ¿cómo hace el sistema automático? Una vez que quiere buscar este punto P en la foto de la izquierda,
sabe que su punto homólogo sabe que está ¿dónde? Está sobre el mismo plano. No va a buscar este punto P, no va a venir y lo va a buscar en estas zonas de la foto. Lo va a buscar sobre el eje epipolar, o sea, hace una búsqueda unidimensional. Busca por acá, sabe que por acá está, con aquel patrón que yo le decía de búsqueda, hasta que lo encuentra y lee la paralaje. Por eso hablan de geometría epipolar y hablan de fotos normalizadas. No es más que lo que vimos en fotogrametría. La fotogrametría termina después de la orientación absoluta con una foto normalizada con una geometría epipolar. Por eso es a través de este método, esta geometría epipolar, que genera la fotogrametría, el modelo, la nube de puntos necesaria para un modelo digital de elevación. Otro concepto que se agrega, que también lo conocen, ¿por qué se llama normalizada? Porque eliminaron las paralajes en I. Recuerdan que lo que se hacía en la orientación relativa en los puntos de von Gruber era justamente eliminar las paralajes en I, para poner el sistema en perfecto coplanar. Bien. ¿Qué aspectos podemos considerar respecto a un modelo digital de elevación? Habíamos dicho que podíamos remuestrar la imagen según una geometría epipolar, podíamos emplear las pirámides de imágenes, podíamos utilizar métodos de matching a nivel de área o de elementos y otras técnicas para reconstruir superficies. En definitiva, el remuestreo epipolar, el epipolar, tiene por objetivo la obtención de nuevas imágenes en la que exista paralelismo entre las líneas epipolares y las filas de la imagen digital, de forma que el espacio de búsqueda de los puntos homólogos se reduzca a una zona aproximadamente unidimensional. Lo que vimos antes. Va a ser la búsqueda sobre aquel eje epipolar, porque sabe que en ese lugar, porque la imagen está normalizada, es donde va a encontrar el punto homólogo. Esta es la técnica más utilizada. Y repite, ¿no? Es un modelo de imágenes normalizadas. Paralaje I 0. Correlación unidimensional. ¿Entienden cuál es el concepto? Que uno lo lee en una primera lectura, aparecen estos términos nuevos, pero sin embargo nos damos cuenta que estamos hablando de un modelo fotogramétrico orientado. Una mención respecto al sistema de piramidal que pueden encontrar en mucha bibliografía es un poco esto, es ir primero a encontrar un patrón en una pirámide de baja resolución, en un nivel de pirámide. Una vez que encuentran, digamos, busco este tono, lo encuentro, sé que está en este cuadrante, entonces aumento la resolución de la pirámide. Ahora, ¿cuál de estos cuatro es? Bueno, encuentro, y así voy subiendo hasta una máxima resolución y llego a encontrar el punto que estoy buscando. Ahora, yo acá en la de baja resolución a lo mejor sabía que esto blanco era un galpón, después hasta que para llegar al vértice del galpón tuve que aumentar la resolución de la pirámide. Pero de todas maneras, esta búsqueda de este techo no la hizo en todo el material fotográfico, sino que la hizo sobre la línea epipolar, porque este galpón se puede haber repetido un montón de lugares dentro del modelo, dentro de la fotografía. Sin embargo, ¿cómo agiliza la búsqueda? Porque lo buscó sobre la línea epipolar. No solo encontró el patrón por un sistema piramidal que es más rápido, sino que también agilizó la búsqueda por utilizar el sistema epipolar, las imágenes normalizadas. El matching a nivel de elementos, las aproximaciones iniciales no tienen que ser tan precisas como en los métodos de nivel de área. Además, se eliminan problemas como, por ejemplo, la discontinuidad de la profundidad o las oclusiones locales. Este es unos comentarios respecto al matching a nivel de áreas. Se utilizan unos niveles inferiores de la pirámide en los que ya se disponen de aproximaciones precisas.
Es un poco lo que veníamos diciendo. Hay una combinación, o sea, este nivel de áreas, ese patrón de búsqueda lo va a hacer primero con baja resolución y después aumentando la resolución. El matching final de los puntos homólogos se restringe geométricamente a las filas de la imagen, geometría bipolar, y a unos ciertos límites de paralaje. Fíjense en cómo lo que está diciendo acá es repitiendo el concepto de que está usando métodos combinados. Por un lado, utiliza como nivel de elementos, después hace la búsqueda de esos elementos con el sistema de pirámide y finalmente esa búsqueda la hace en la línea epipolar. Y después la recomendación final de la reconstrucción de la superficie con incorporación de las discontinuidades del terreno, líneas de ruptura, líneas de pendiente, todo lo que haga a la corrección del terreno. Acá lo que estamos diciendo con este método de búsqueda automático del sistema digital, recordemos que está buscando una gran cantidad de puntos. Cada elemento tono de gris de la foto de la derecha va y lo busca en la foto de la izquierda. Hace la correlación en todo el modelo. Recuerden que von Gruber dijo, si 5 pares de rayos intersectan, bueno, él con eso lograba la orientación relativa y después le poníamos punto de control, lográbamos la absoluta y decíamos que todo el sistema estaba normalizado. Quiere decir que yo en cualquier punto que yo me pare, lo que hace ahora este sistema automático es encontrar el homólogo y tengo una nube infinita de puntos correlacionados en forma automática de los cuales tengo la coordenada z. Entonces como final voy a tener una nube de puntos y que a partir de esos puntos genero curvas o genero el modelo digital de elevación. Este modelo digital de elevación, esta simulación del modelo con una paleta de colores y demás, surge de una nube de puntos que cada uno de estos puntos es un píxel que fue obtenido por correlación por una foto normalizada. Pero claro, también dentro de los errores, si le podemos llamar, vamos a ver que eventualmente también va a encontrar vegetación, por ejemplo. Entonces, bueno, después decidimos si la vegetación que encontró y la correlacionó y sacó su valor de z por allá arriba porque era un árbol, luego este no es el terreno pelado. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Porque acá tiene que ver el objetivo del trabajo muchas veces. Si a mí me interesa conocer el desplazamiento de las masas de los excedentes hídricos, seguramente necesito un terreno pelado para poder calcular bien los volúmenes, los escurrimientos, las pendientes, las secciones transversales y longitudinales para ver cómo escurre el agua. Pero lo más normal es que el material fotográfico, que el terreno esté con vegetación. Entonces, de alguna forma tengo que después sacar esta vegetación del modelo, digamos, del programa, con alguna herramienta y dejar el terreno pelado, como se llama. Esto ustedes lo están viendo normalmente en los videos de National Geographic, donde pasan mucho cómo hacen procesan los datos del LIDAR, del láser aerotransportado. Entonces ahí ustedes ven cómo simulan y cómo eliminan de la base de datos los elementos que molestan, digamos. Imagínense que si ustedes están trabajando con fotografías aéreas en una planta urbana, se van a encontrar con que el terreno casi no se ve. La mayor cantidad de información es de los techos de las casas, el asfalto, los patios. Entonces, ¿cuál es el verdadero terreno natural? Los terrenos de los patios en el centro de la manzana o las calles. Si las calles están asfaltadas de tierra, ¿están más altas o más bajas que los terrenos interiores de la manzana? No sé. ¿Y qué me interesa saber? Bueno, todas cuestiones que es necesario al momento de procesar los puntos tener en cuenta cuando vayan a hacer un cálculo de volumen que están teniendo en cuenta. Pueden tener errores porque están considerando puntos que en realidad son puntos que para el objetivo del trabajo molestan.
muchas veces se suele ser que no se necesite, por el más típico de todo esto es sacar las propiedades, sacar la vegetación del sistema, por ejemplo. Bueno, con esto tenemos medianamente explicado el concepto de modelo digital de elevación. Reiteremos, modelo digital de elevación es una variable del modelo digital del terreno. Estamos modelando matemáticamente el terreno y conociendo cada uno de los puntos es digital, o sea que cada píxel que me representa el terreno en su posición XY y su altura, en este caso a través de utilizar las fotografías normalizadas, o sea por restitución.